Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos en especial al doctor Juan Navarro, que en realidad el que le tengo que dar la bienvenida, el que me tiene que dar la bienvenida es él, pues ya estaba, y a todos los que han participado. Juan, ¿cómo estás? Todo bien, Jorge. Gracias por acompañarnos una vez más en esta actividad académica y bueno, tratando de hoy hacer algo distinto. O sea, vamos a un poco a charlar sobre esta figura, pero sobre todo nos interesa también alguna opinión de los matriculados. Es una figura que está en total evolución y bueno, nos gustaría también ver qué opinan los matriculados porque una de las características que tiene el colegio que también tenemos dentro de las estructuras académicas, un instituto de cuestiones parlamentarias, que también está en condiciones de proponer alguna mejora a la legislación ante los carriles correspondientes. Tenemos la doctora Bárbara Pepe, que está con ese instituto. Así que queríamos escuchar, porque es un tema que abarca no solo la parte penal, sino parte de familia, menores, derechos del niño, responsabilidad penal juvenil. Hay varias aristas que es bueno tocarlas y hoy queremos un poco abrir el debate. Así que para nosotros está bueno que nos acompañes hoy y bueno, como siempre agradecerle al colegio que todos ponen cada uno su grano de arena para que esto salga, desde Jochu que lo veo por ahí que me hace los flyers, lo digo jodiendo, modificándolo, a las chicas de académicos, a todos los que colaboran, y como decimos siempre, un trabajo en equipo que es la única manera que podemos lograr buenos resultados. Así que bueno, cuando quieras, está para que puedas inaugurar esta charla. Bueno, gracias Juan, la verdad que es un gusto. La verdad que el área penal de nuestro colegio es un área muy, muy activa de la mano de Juan y de todos los directores que tiene ese mismo área. A todos debo agradecerle todo el esfuerzo que hacen. Además, la diversidad con que tratamos los temas. Nosotros no solamente vemos una visión, no solamente vemos ni la visión del juzgado, ni la visión del fiscal, ni la visión del defensor solamente, no vemos solamente a las distintas patas, sino también vemos la visión de la víctima, la visión de la familia de la víctima, y eso es lo que nos hace en este ámbito diferentes. Hemos convocado a organizaciones de defensa de la víctima, hemos convocado a, como has hecho, en realidad lo han hecho ustedes, ¿no? Han convocado a personal policial de investigación de estos de delitos específicos. Creo que esta diversidad nos tiene que permitir empezar a pensar, como bien lo decías vos, nuevas ideas para proyectos que en el futuro vamos a tener que trabajar, escuchar a las víctimas en su imposibilidad de indefensión frente a la maquinaria del Estado en muchos casos, que lo deja en una situación de inferioridad, escuchar también a veces las dificultades en la reinserción que nos propone el sistema penitenciario, en ver las dificultades que la Fiscalía tiene en cuanto a recursos, advertir las dificultades que tiene la defensa, tanto privada como pública. Bueno, todo eso lo tenemos que trabajar y nosotros tenemos un lindo y muy importante equipo, muchos de ellos hoy presentes, de trabajadores del derecho y de compromiso social, ¿no? De compromiso social jurídico, que es una forma de ver las cosas. Quizás nadie sepa que nosotros estamos trabajando inclusive para llevar algún tipo de asistencia a las cárceles, acompañar con actividades culturales, con enseñanza de temas de género, en el seno mismo de la cárcel, como hicimos para el personal del penitenciario de Ituzaingó. Todo esto es una buena oportunidad hoy que tenemos más de 100 participantes, que se sepa todo lo que se está haciendo desde Morón y que lo que está haciendo nuestro director del área penal, que además de director del área penal general, es nuestro vicepresidente. Así que es un doble orgullo esta gestión con muchos de los que están aquí integrando, como por ejemplo el doctor Cuellar, que además es consejero,
por ahí lo vi al director de la Caja, el doctor Cristian Calegari, y bueno, y otros que de una forma u otra participan. La doctora Mariela Pérez, también consejera, que también participa del instituto, la doctora Amarillo, también directora. No quiero dejar afuera a nadie, me sirve a veces mirar las pantallas para no olvidar a nadie. Bueno, tenemos a la doctora Lorena Tomasone también, directora en un instituto y participante siempre de estas actividades, la doctora Troyano, y así podemos seguir mencionando personas que no solamente se limitan a trabajar en su instituto, la doctora Caballero también, no solamente trabajan en su instituto, que lo hace muy bien, sino que interactúan con los demás sectores. Tenemos la ventaja de haber conformado un equipo muy numeroso, de una gran cantidad de institutos y comisiones, y eso nos permite crecer en iniciativas interdisciplinarias entre las distintas áreas del derecho. Eso creo que es algo muy valioso, sobre todo hoy, en un momento donde nos encontramos cuasi paralizados, donde, bueno, hoy nuestro presidente y nuestro gobernador nos indicó que seguimos en una marcha dificultosa, tratando de hacer un equilibrio entre los servicios esenciales y los servicios necesarios. Creo que ya hoy por hoy casi todo se está transformando en necesario, porque hoy por hoy ya no tener comunicación, no tener acceso a la justicia en su forma plena, creo que es un problema que tenemos que empezar a pensar y resolver entre todos. No es patrimonio de un grupo ni un partido político, ni siquiera es patrimonio solo de los abogados. Claro que los abogados somos los que más sabemos de justicia porque trabajamos todos los días con ella, en todas sus formas, en lo administrativo, en lo judicial, en lo social, en el asesoramiento de instituciones públicas, etcétera, etcétera. En todas esas áreas, nosotros damos la voz y acompañamos en un momento difícil para tratar de equilibrar entre una situación que no es fácil de llevar adelante, pero que no puede significar vulnerar ningún derecho. No podemos, bajo la excusa de la seguridad, y si bien uno siempre pone arriba de todo el valor vida no puede dejar de lado otros valores que son también esenciales y que importan a la seguridad jurídica en general. Por eso me parece que seguir trabajando como lo estamos haciendo desde el colegio, requiriéndole a las autoridades como lo hemos hecho y hemos logrado en muchos casos avances para que los medios remotos y seguros de ejercicio profesional se pudieran lograr, y seguiremos haciéndolo porque por supuesto no estamos conformes con lo que se ha logrado hasta ahora, en todos los ámbitos, en todas las ramas del derecho, inclusive en la penal, donde también tenemos algunos retrasos que tenemos que llevar adelante. Estuvimos hablando con Juan de elaborar protocolos en la última reunión de consejeros, de elaborar protocolos para proponerle a la justicia penal que muchas de las limitaciones que hoy se están dando se puedan resolver. También ahí veo a la doctora Ana María Canala, al que también saludo, al doctor Blanco. Bueno, intentemos trabajarlo juntos, estos espacios de discusión son esenciales para eso, y me gustaría que de ellos, más allá de enriquecernos con las exposiciones, nos vayamos pensando y reflexionando en un futuro que nos dé un panorama distinto al que estamos viviendo. No creo que haya una pandemia pronto, ojalá que no. Nos va a pasar un tiempo hasta que superemos esta, pero que esta desgracia nos sirva para entender algunas cosas que no pueden seguir funcionando. Generalmente este tipo de tragedias muestran las debilidades de los sistemas. Y bueno, nosotros las conocíamos de antes, quizás ahora las podamos hacer públicas y tratar de resolverlas en el pronto plazo. Por eso, agradecidos, por eso felicitarlos e invitarlos a seguir trabajando, que eso es lo que sabemos hacer, trabajar, confiar y creer. Eso es lo que mejor nos sale como profesionales, pero también como parte de una sociedad compleja, con muchas necesidades, pero con también muchos valores. Bueno, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias, Juan. Felicitaciones a todos ustedes y continuamos con lo que estaba previsto para hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Jorge. Y bueno, ya vamos a entrar
directamente en el tema, un tema, como les dije, un poco todavía en pañales en lo que se refiere a la figura penal, da para muchas cosas, desde los actos preparatorios, ver cómo están encuadrados, si hay tentativas, si no hay tentativa, el tema de la consumación, cuál es el bien jurídico protegido, el tema de los menores, hay de los niños también, porque si no se me enojan los abogados del niño, porque nosotros hablamos siempre de menores, y me estoy familiarizando con todo lo que tiene que ver con temas de los niños en las distintas convenciones para usar este lenguaje. También hay algunas normativas internacionales, también queremos ver cómo se trató a nivel regional el tema de la penalización de este tipo de conductas. Así que bueno, directamente vamos a entrar con Fernando Cuellar, que nos va a ilustrar un poco sobre este tema, y después Sergio Ibarra, que es de la División de Delitos Tecnológicos de CABA, también va a tener una participación, un pequeño video, no más de 1 minuto, 2 minutos, para ver un poco las configuraciones. Después entraremos al debate y a la prueba y a algunos elementos más que sean de utilidad al matriculado. Lo que queremos es que vayan haciendo las preguntas, en la medida que puedan se las dejan en el chat, así Alejandra Amarillo, que anda por ahí, las va a procesar, y le vamos a dar entrada en prioridad a los que vayan preguntando, y les vuelvo a insistir, el tema es que se haga un debate, un ida y vuelta con esta figura. Así que Fernando, adelante. Bueno, ya lo dijo todo Juan, mi nombre es Fernando Cuellar, estoy leyendo algunos comentarios de chat del grupo. Voy a tomar el de Andrés Viviano Hidalgo, que dice: desde la inconstitucionalidad hasta la necesidad de la figura. Lo que voy a dejar en claro es que yo voy a partir de la premisa de que estoy en contra de la tipificación de la figura tal y como está, porque es violatoria de algunos principios de derecho penal y constitucionales. Les adelanto porque van a escuchar algunas cosas que voy a decir, por ahí a algunos no les gusta, y la idea es esa, precisamente debatir de cómo tiene que ser las figuras. Obviamente creo que todos compartimos que hay determinadas conductas de agresión mediante los sistemas de comunicación contra niños que deben ser tipificadas. La cuestión es cómo, no si estamos a favor o en contra de la penalización de esas conductas. O sea, creo que la conducta tiene que ser penalizada, pero buscar una figura que respete en todas las previsiones de nuestra Constitución Nacional en su artículo 19. Bien, como dije recién, yo voy a emitir un juicio de valor de que estoy en contra porque la figura está mal, y de eso parto del análisis de algunas convenciones internacionales y del derecho comparado, y obviamente de los principios constitucionales que nos rigen. Preparé un PowerPoint para no olvidarme de algunas cosas. Por ahí voy a repetir algunos conceptos que todos sabemos, como edad y consentimiento sexual, que es importante para analizar la figura de la que estamos hablando. Así que bueno, voy a empezar. Voy a compartir la pantalla del Power. Me gustaría que me digas si lo ven. Bueno, yo no los puedo ver a todos porque tengo la pantalla ocupada. Lo que voy a hacer es, vamos a empezar con la definición de grooming. Esta definición es tomada del informe del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires emite cada 2 años una estadística referente a la cantidad de denuncias por pornografía y grooming que hay en cada jurisdicción, y pueden consultarlo, está en su página y se hace enviano a la última que está publicada, es hasta el 2018. Define el Ministerio Público Fiscal como toda acción deliberada por parte de una persona de acosar a un niño, niña o adolescente con fines sexuales mediante el uso de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos. Este delito se constituye cuando el contacto telemático con una persona menor de edad puede atentar por su propia naturaleza contra la integridad sexual de esta última. Voy a pasar otra que me gusta más por el término que usa. Se conoce el grooming como el socavar moral y psicológicamente a una persona mediante cualquier acción que tenga por fin o por motivo minar y degradar con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Como podemos ver, esta definición no hace alusión a las TIC, las técnicas de información y comunicación modernas, sino que habla de cualquier acción, dejando abierta la puerta para que el grooming pueda constituirse por cualquier medio, independientemente del tecnológico. ¿Por qué digo esto? Porque mucha de la doctrina sostiene que el grooming hoy se da en técnicas de información y comunicación. ¿Por qué? Primero, por la masividad que hay, y segundo, porque ahora los abusadores de niños ya no van a buscar a los niños a las plazas, a las salidas del colegio y a otros lados, sino que los buscan en internet. Pero, precisamente, el grooming, fuera de
lo que son las TICs no está legislado. Como le decía, yo parto de la premisa de que la norma tal cual está redactada es inconstitucional, y para eso voy a ir primero a los antecedentes internacionales. En la charla pasada vimos que Argentina había acomodado de alguna forma su legislación al convenio de Budapest de 2001. Dentro de ese convenio no estaba prevista la obligatoriedad de los suscribientes de ese convenio sobre el delito de grooming, precisamente porque a nivel informático de las técnicas de información y comunicación no existía. Y no existía básicamente porque en aquella época no se conocía lo que conocemos hoy como banda ancha. La banda ancha es lo que permite la transmisión de datos, fotos, audios, y esta nueva explosión de aplicaciones de comunicación que tenemos hoy, ¿no? Hoy tenemos WhatsApp, hoy tenemos TikTok, hoy tenemos Instagram, que antes era imposible que se dieran a la época en que el convenio de Budapest fue suscripto. Bueno, en los antecedentes, como les dije recién, teníamos la Comisión de Derechos del Niño que no habla de grooming, sí habla de que los estados contratantes o los estados signatarios van a tomar todas las acciones tendientes a prevenir todos los delitos contra niños, ya sea abuso, pornografía y demás. Lo que es importante dentro de los antecedentes es el convenio del Consejo de Europa para la protección de niños contra la explotación sexual. Es importante que recordemos qué es lo que dice este tratado para poder compararlo con nuestro artículo 131. Este artículo, si lo vemos, habla siempre de un adulto que mediante tecnología de información y comunicación trata de conocer a un niño que no ha alcanzado la edad establecida en su artículo 18. Ahora vamos a ver qué es esta edad que habla sobre el artículo 18. Pero aparte dice que tiene que ser con el fin de cometer cualquiera de los delitos establecidos de conformidad con el artículo 18, y cuando esa propuesta haya sido seguida por actos materiales que conduzcan a la reunión. Lo que está marcado en azul habla de una edad establecida en un artículo 18. El artículo 18 de esa convención habla sobre la edad legal para la actividad sexual, o lo que nosotros entendemos como consentimiento sexual. En la directiva 93-2011 dice que edad de consentimiento sexual es la edad por debajo de la cual, de conformidad con el derecho nacional, está prohibido realizar actos de carácter sexual con un menor. Y esto es importante precisamente porque vamos a ver en la legislación comparada que siempre cuando habla de grooming habla de un mayor y de un menor de 13, 14, 15, 12, independientemente precisamente del consentimiento. Lo que sabemos todos por los que hacemos derecho penal y conocemos el 119 del Código, precisamente es que cualquier persona o cualquiera que tenga relaciones sexuales con una persona menor de 13 años, independientemente del consentimiento, comete el delito de abuso. Entonces, lo que dejaba este convenio librado a cada Estado era establecer cuál era el techo de esa edad de consentimiento. Nuestro artículo 131 no habla de edad de consentimiento sexual, sí lo hace el Código Penal argentino. También se tuvo en cuenta, como antecedentes para nuestro Código Penal, la Ley 26.904 del 2013, las directivas 92 y 93 para la Unión Europea. ¿Qué establecen estas directivas? La 92 establece la obligatoriedad de los estados signatarios de tipificar el embaucamiento con fines sexuales de menores. Siempre, cuando habla de embaucamiento, hace relación al engaño, pero esta norma está dirigida a los menores que estén por encima de la edad de techo o de consentimiento sexual, porque precisamente se obtiene el fin sexual a través de un engaño, y no con respecto a los menores que no han alcanzado esa edad de consentimiento. Y repite, como veíamos en la placa anterior, la 93, que los estados signatarios van a adoptar las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de conductas dolosas por parte de un adulto que por medio de tecnologías de información trata de encontrarse con un menor que no alcanzó la edad de consentimiento y haya ido acompañada de esa propuesta de actos materiales encaminados al encuentro. Ahora directamente me voy a saltear la parte que dice legislación comparada y vamos a ir a lo que es la tipificación dentro del Código Penal argentino. Bien. Esta es la tipificación, si ustedes la pueden ver, el artículo 131 del Código Penal. Establece, como dijimos, las técnicas de comunicación
información, dice que el que por medio de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, el legislador lo que deja acá es abierta la puerta por la posible evolución de las técnicas a futuro, se contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquiera de los delitos contra la integridad sexual. Bien. Si comparamos este artículo 131 con las directivas, o por lo menos con los antecedentes que se tuvieron, que era el convenio de Lanzarote y las directivas de la Unión Europea, vemos que no hace distinción entre mayores y menores como sujeto activo, por lo que tenemos que entender que sujeto activo puede ser tanto un menor con responsabilidad penal mayor de 16 y menor de 18. Tampoco hace distinción el articulado respecto de la edad de consentimiento sexual, que está establecida por lo menos dentro de nuestro Código Penal por un juego de artículos, entre ellos el 119 y el 120, de 13 años. Y después, acá creo que es donde empieza la discusión, que establece como un requisito subjetivo del tipo el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual, que digamos que ese contacto sea con ese objetivo. ¿Por qué digo que, por qué manifiesto que es inconstitucional? Bueno, todos entendemos que tenemos delitos de peligro abstracto, delitos de peligros concretos y delitos de daño. Dentro de lo que es la génesis del delito, lo podemos dividir en 4 grandes fases. Esto es redundar, pero me parece acertado reafirmarlo. La parte de la ideación, donde uno se imagina o tiene la idea de cometer un delito, pero no lo exterioriza. Después vienen los meros actos preparatorios, los actos ejecutivos y la consumación. Bien, nosotros en nuestro Código Penal tenemos delitos consumados con una pena específica, y después tenemos la penalización de la tentativa, cuando ese delito tuvo principio de ejecución, pero por circunstancias ajenas, posiblemente a la voluntad del sujeto activo, no lo comete y tiene una pena atenuada. Pero nosotros, en nuestro Código Penal, no tenemos penalización de actos preparatorios. Entonces, este 131 está estructurado de una forma que lo que produce es una penalización en forma autónoma de un acto preparatorio de un delito posible. O sea, estamos penando un acto preparatorio para que posteriormente esta persona no quiera cometer un delito. Entonces, ahí es donde este artículo es violatorio de algunos principios del derecho penal argentino. Cuando digo de algunos principios, estoy hablando de, por ejemplo, el principio de ofensividad, el principio de intervención y el principio de proporcionalidad. Voy al principio de proporcionalidad, que es el que hablé en privado en una charla del Instituto de Derecho Procesal Penal con algunos que estábamos hablando luego de la charla que tuvimos el otro día. El principio de proporcionalidad es el que nos dice, de alguna forma, que un injusto penal tiene que tener una pena acorde con el nivel de agresión que produce en el bien jurídico tutelado. Acá la definición dice otra cosa, pero no quiero leerla textualmente, sino quiero que más o menos todos sepamos de lo que estamos hablando. Tiene 2 momentos. Uno es cuando el legislador establece la pena y otro es cuando el juzgador establece la pena según las características y las circunstancias del hecho cometido. ¿Por qué digo esto? Volvemos de vuelta al 131. El 131 establece una pena de 6 meses a 4 años. Algunas, creo que dentro de la sala de esta charla hay algunas asistentes sociales o abogadas del niño que pueden decir que la pena es poca, o pueden decir, y otros dirán que la pena es mucha. Bien, el tema es que el principio de proporcionalidad de la pena se establece no mirando solamente un delito particular, sino mirando todos los intereses jurídicos comprometidos dentro de la vida social. El Código Penal está estructurado de una forma, podríamos decir, en degradé, ¿no? Establece la pena más grave para el bien jurídico tutelado mayor que tenemos, que es la vida, y ahí en base a eso va disminuyendo las penalidades hasta bienes jurídicos tutelados más leves. Bien, por ejemplo, si tenemos en cuenta que esto es un acto preparatorio y un delito posible, no puede ser que este acto preparatorio tenga la misma pena que el delito consumado. Si leemos el final del artículo, dice, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual. Bien, vamos a la comparación de pena. El artículo 119 establece la misma pena para que abusara sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años. O sea,
yo no estoy, lo que quiero que quede claro, yo no estoy en contra de la penalización de la conducta. Sí estoy en contra de cómo se tipifica, si guarda relación con otras figuras del Código Penal. El 128 también dice, el que facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar material pornográfico a menores de 14, 1 año a 3 años. El 129, de 1 a 4 años al que sustrajera o retuviera una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual. Y si se tratara de menores de 16 años, con su consentimiento. Y por eso es importante lo que les decía de el consentimiento sexual. ¿Qué es el consentimiento sexual? Eso. El consentimiento sexual es dejar librado a la decisión de los menores, por lo menos que hayan cumplido 13 hasta 16, de ver con quiénes se quieren relacionar sexualmente. Esto no lo establezco yo, esto lo establece el Código Penal y establece la legislación. Entonces, cuando ahora ahondemos en quiénes pueden ser sujetos activos y pasivos del delito, se va a producir esta discusión. ¿A quiénes se aplica verdaderamente este artículo? Para eso me voy a retrotraer nuevamente a la legislación comparada. Voy a ir a España, que fue supuestamente uno de los antecedentes que tomó el legislador cuando se sancionó la ley 26.904. Dice, el que a través de internet, de un teléfono o de cualquier otra tecnología de información y comunicación contacte a un menor de 13 años y proponga concertar un encuentro. Cuando habla del artículo 178, 183 y 189, habla de delitos contra la integridad sexual. Siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. Bien, y después dice, será castigado con una pena de 3 años de prisión o multa, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometido, y las penas se imponen en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. Lo que hace el Código Español establece una tipificación de tipo de conductas acumulativas, o sea, el que se contacte, el que proponga, pero para que esa conducta sea penada, tiene que haber por lo menos realizado el sujeto activo actos materiales a provocar el encuentro donde ese delito contra la integridad sexual va a ser cometido, independientemente del concurso real que se pueda llegar a dar. Entonces, la diferencia que tiene nuestro Código Penal con el Código Español es que el Código Español tiene un delito de peligro concreto, porque ese trabajo, esos, digamos, recaudos materiales que toma el sujeto activo, hace que se produzca un peligro real de lesión, no como el nuestro, que ese peligro real de lesión no se produce. Nosotros estamos en un estadio anterior a ese momento. Nosotros estamos criminalizando la sospecha. O sea, nuestro código o nuestro artículo 131, tal cual está escrito, es un delito que castiga la sospecha. Lo que hablaba el otro día con algunas colegas o con algunos colegas es que uno siempre tiene que estar seguro de lo que deja de entrar por una puerta cuando la abre. O sea, si empezamos a criminalizar de esta forma, y digo de esta forma porque yo no estoy en contra de que se criminalice la conducta, sino que sería distinto si el bien jurídico tutelado fuese otro. Si el bien jurídico tutelado fuese, por ejemplo, la tranquilidad psicológica del niño, habría que buscar otro tipo penal que sancione esta conducta. Pero si tenemos en cuenta que este artículo está legislado dentro del título tercero, siempre estamos hablando de delitos contra la integridad sexual del niño. Entonces, sí es un mero acto preparatorio. Ahora, ¿cómo lo legislamos? Es otra cosa. ¿Cómo lo legislamos para que no sea violatorio de un montón de principios de derecho penal? Es otra cosa. Yo no estoy en contra de que se criminalice, sino de cómo se la criminaliza. Algunas legislaciones comparadas resuelven el problema de otra forma. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, establece que por cualquier medio establezca comunicaciones de contenido sexual erótico, ya sea que incluyan no imágenes o videos, con una persona menor de 15 años incapaz, y acá volvemos de vuelta a esto que hablábamos al principio de edad de consentimiento sexual. Obviamente, Costa Rica establece muchas tipificaciones respecto de menores, tanto en pornografía como en grooming, porque la realidad de Costa Rica es distinta. Hay muchos países que tienen mucho turismo sexual, y en base a esa realidad social que viven establecen una cantidad de figuras increíbles para la protección de los derechos de niños. Después sí manifiesta que la misma pena se impondrá a quien, suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por cualquier medio, procure establecer comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, de una persona menor de edad o incapaz.
O sea, ya el segundo párrafo no diferencia entre menores de 15 años. ¿Por qué? Porque ese contacto con el menor mayor de 15, pero menor de edad, se da precisamente falseando la identidad, el nombre, o sea, hay un engaño. Y después agrava la pena cuando el autor procura un encuentro personal en algún lugar físico con una persona menor o incapaz. Otra de las falencias que tiene nuestro Código Penal, si ustedes se fijan, vuelvo, por suerte es la primera vez que hago esto y me permite ir y venir por el PowerPoint, no dice nada de los incapaces. Que también, digamos, fíjense, Costa Rica tiene dentro de su norma para penal grouping en cuenta a los incapaces. Nuestro código no. Otra falencia que puede tener este 131 es que no tiene agravantes, como sí tienen la mayoría de los artículos que penalizan conductas de delitos contra la integridad sexual. El 119 nos habla de ascendiente, nos habla de encargado del cuidado, de la educación, de la convivencia preexistente. Antes de que hablan en la sala hablábamos con Ibarra y con el doctor Navarro del caso de Jonathan Fabro, que acosaba y creo que abusó sexualmente de una sobrina. Entonces, también creo que el delito tendría que estar más severamente penado cuando el groomer, porque así se lo denomina, obtiene información respecto del niño por su cercanía. Un docente, profesor de educación física, profesor de música, cura, primo, tío, eso también tendría que estar contemplado y hoy no está. Lamentablemente, todo esto que estoy diciendo yo, que alguno puede compartir o no, se tuvo en cuenta en el proyecto de diputados cuando se discutió la sanción de este artículo. Y ese proyecto tipificaba esta conducta de la siguiente manera. Establecía una pena de 3 meses a 2 años, la pena era menor a la que establece el código hoy, pero la ayornaba a las escalas penales que tiene ese título, como por ejemplo la de abuso sexual, que establece de 6 meses a 4 años. Esta es menor precisamente porque lo que está penando es digamos, la posibilidad de los actos preparatorios de un delito posterior. Establece que la persona sea mayor de edad. ¿Y por qué es importante que la persona sea mayor de edad? Si ustedes se fijan en el artículo 120, no lo tengo acá, pero lo busco, se los leo, nos habla del estupro. El estupro dice que quien cometa alguna de las actividades o delitos del 119 con una persona menor de 16, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resulte un delito más severamente penado. Entonces fíjense que en el estupro, para que se dé el estupro, la persona tiene que ser mayor de edad. O sea, no existe el estupro de un chico de 17 con una chica de 15, pero sí existe el grooming de una chica de 15, de un chico de 17 a una chica de 15. O sea, no establezco una pena para el posible, entre comillas, estupro, y sí establezco una pena en el grooming. Obvio, todo esto es porque se legisla de aparte, se legisla en el aire, y ustedes tengan en cuenta que antiguamente el Código Penal antes del 99 establecía la edad de consentimiento sexual en 12 y establecía para el estupro un límite de edad de 15 años. Pero hablamos de una mayoría de 21 en el viejo código, porque se reformó la mayoría hace poco, bajándola a 18. Entonces sí había una gran diferencia entre el mayor y el menor. Era de 15 a 21, había 6 años. Hoy esa diferencia quedó acotada. Hoy ese consentimiento sexual y esa mayoría están entre 13 a 16 y la mayoría sexual a 18. Bien. Después. ¿Por qué digo que estoy de acuerdo con la criminalización de la conducta? No tal cual fue hecha porque, bueno, uno de los antecedentes, como había manifestado en la charla anterior, fue el caso Fadeli, en el que había un mayor de edad que se había contactado con un menor mediante internet y se había desnudado frente a la cámara. Ese delito fue juzgado y condenado como si fuesen exhibiciones obscenas porque el delito de grooming no existía. Igual, ese delito, si se diese hoy, también sería exhibición obscena. ¿Por qué? Porque no se probó, o tampoco fue probado en el expediente, que esa persona quisiese tener un contacto, cometer un delito posterior. Ya el hecho de exhibirse desnudo frente a la cámara ya produce
el perfeccionamiento del delito de exhibiciones obscenas. Volviendo, y para terminar, lo que les quería comentar es qué es lo que pasa en Provincia de Buenos Aires con el delito de grooming. Dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Fiscal tiene un convenio con el resto de las fiscalías de todo el país y también con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma, donde se establece una red de contactos permanente también teniendo en cuenta que el grooming se da en lo que se llama o se conoce como comunidad de la habitación. ¿Por qué? Porque hoy el niño está en una habitación y dentro de esa habitación tiene todo lo necesario para comunicarse con el mundo exterior. Tiene su tablet, tiene su celular, tiene wifi, tiene la Play, solamente necesita salir a buscar comida. Y eso lo tiene las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Les decía que con este convenio, el Ministerio Público Fiscal tiene un referente dentro de cada circunscripción jurisdiccional, o sea, dentro de cada departamento judicial, hay un contacto que se encarga de la pornografía y del grooming infantil, y está en contacto, o tiene que atender el celular las 24 horas del día, los 7 días de semana, dentro de lo que es el Departamento Judicial de Morón. El contacto permanente es el doctor Claudio Oviedo de la UFI 5 de Morón. Lo conocemos porque ha venido a dar charlas, es un fiscal muy accesible y siempre ha venido a dar charlas con nosotros. Bueno, finalmente quiero decir que voy a terminar con esto. Yo estoy a favor de una reforma, estoy a favor de una reforma integral del Código Penal, donde se adecúen las penas a la agresión del bien jurídico tutelado. Como les decía, si un delito consumado tiene una pena de 4 años, un acto preparatorio tipificado autónomamente, porque el legislador lo que hace es adelantar las barreras de protección, tiene la misma pena, me parece que es cerrar el camino, precisamente como voy a castigar un acto preparatorio como el delito consumado. Incluso la tentativa tendría un delito menor que el grooming. Y ahora, bueno, abro, no el debate en este momento, sino que le doy el traslado, la palabra a Ibarra, que es el que nos va a hablar del tema de la prueba, de cómo se prueba, qué es lo que tenemos que pedir, y también quiero que nos cuente, ya lo pongo en autos, que nos cuente del INSEMEC, que él lo tiene más clara que yo en ese sentido, y creo que nos va a explicar algo muy importante respecto de cómo se recaba la prueba y por qué es tan importante este Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Bueno, ahora, como bien dijo Fernando, Sergio nos va a ilustrar con un video que dura creo un par de minutos, y de ahí en más vamos a ver cuáles son los elementos o cuáles son aquellos elementos de prueba que nosotros tendríamos que resguardar, o cuáles son aquellos elementos de prueba que nos van a servir para poder configurar este tipo de delito. Y después de esto, bueno, charlemos un poco de jurisprudencia, de más o menos ver qué fue lo que cómo se lo ha tratado este delito dentro de la jurisprudencia, y dejamos abierto el debate para que ustedes puedan preguntar, ver cuál es la figura, cómo se configura el hecho, cuáles son los elementos que tendríamos que tener para probarlo, y cuál sería la forma de presentación de una denuncia, qué pasa con las denuncias en particular, si la tenemos que hacer nosotros desde el estudio, si la tenemos que hacer a través de alguna red telefónica, las fiscalías, etcétera, etcétera. Así que, David, dale el ingreso a Sergio para que pueda ya podernos mostrar el video. Alejandra pidió la palabra. Dale. No. Al contrario, estoy manejando el tema del Zoom por las preguntas que están haciendo por chat. Adelante, no pedí la palabra. Habías levantado la manito en el chat, no hay problema. Me estoy moviendo, David, perdón. Es muy fuerte. Y es así. Deja habilitar el micrófono a Sergio, David. Bueno, acá estoy. Buenas tardes a todos. Y la verdad que Fernando no me la dejó fácil después de todo lo que contó. Así que bueno, vamos a ver un poquito de cómo es en la práctica todo esto que nos contó Fernando, qué se puede hacer,
cómo tratamos de proteger el elemento ese de prueba, qué es una prueba, cómo hacemos para realmente en lo que es los delitos tecnológicos obtener una prueba y que esa prueba cuando llegue el momento del debate no se caiga, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla con una presentación. Son 2 o 3 páginas de un PowerPoint y un video que dura algo así como 4 o 5 minutos. Bueno, estamos hablando de lo que es el grooming y ahora vamos a ver un video para que entendamos de qué estamos hablando. A mí me encanta jugar a los videojuegos en internet, compartir fotos de música, chatear con mis amigos. A él lo conocí en las redes sociales. Empezamos a compartir las cosas que nos gustaban, nos encantaba la misma banda. Por más que nunca nos habíamos visto, yo sentía que lo conocía. No podía dejar de pensar en él. Cuando le conté que quería ser actriz, me pidió que actúe frente a la cámara. Me empezó a pedir fotos más íntimas. Primero no sabía qué hacer, pero al final se las mandé. Entonces empezaron las amenazas. Me dijo que si no le mandaba las fotos que él quería, iba a publicar todo lo que ella tenía de mí. Decidí hablarlo con mi familia. En la red no todo es lo que parece. Nunca compartas imágenes íntimas o datos privados por internet. Reducí tu lista de contactos a los que realmente conoces y revisa la configuración de las opciones de privacidad de tus redes sociales. No cedas a las amenazas. Pedí ayuda. Grooming es un término internacional que define al acoso a menores por internet. El grooming es un delito que puede llevar a la trata de personas. Pedí ayuda a un adulto de confianza o llama al 102, la línea de los chicos y las chicas. Detengamos entre todos el grooming.
ese es el video que quería compartir con ustedes. Si bien, según nos contaba acá Fernando, parece que la ley está bastante floja de papeles, ¿no? O sea, si lo miro muy en detalle, medio flojo el tema. Pero bueno, lo importante es que cuando vimos el video, al final hay un montón de organizaciones, entidades nacionales, ONGs, que están muy interesadas en que esto no suceda. Entonces la verdad que le ponen muchas ganas, ¿sí? Hay mucha gente que trabaja a destajo con esto. Y bueno, lo que vimos, ¿no?, en el video, todo lo que es el grooming tiene algunas etapas que se dan siempre. En todos los casos es igual. Es ganar la confianza, complacer las necesidades, va como aislando al menor hasta que llega el momento del control, ¿sí? Lazos de amistad, obtiene información, los videos, las fotos. ¿Y cómo empieza todo esto? Con un mensaje que llega de alguien que yo no conozco, y está la fotito de alguien que se hace pasar por otro, obviamente, y me gustó, y está bueno o está buena, y le di a aceptar y ahí arrancó. O sea, así de sencillo es como los chicos caen en esta trampa, ¿sí? Entendamos de que hoy todos compartimos muchas cosas en nuestras redes sociales, los chicos quieren ser famosos, quieren tener seguidores, ¿sí? Son el blanco perfecto. Y la verdad que en cuanto a tecnología, si nos comparamos con el uso que le dan los chicos, puede haber alguna excepción, pero realmente nos van a dar vuelta utilizando la tecnología. Y entonces, con esa excusa, nosotros como adultos no nos metemos mucho en el tema. Decimos, no, está en la computadora, está en la habitación, ahí está, no pasa nada, ¿sí? Y lo cierto es que, como nos contaba Fernando, hay un mundo, ¿sí? Hay un mundo dentro de la computadora, ¿sí? Cuando el año pasado dábamos estas charlas y hablábamos de que una charla se podía dar por videoconferencia, o hablábamos de TikTok, la gente abría los ojos y no entendía muy bien de qué hablábamos. Hoy estamos todos familiarizados con el Zoom, todo el mundo sabe qué es TikTok, tuvimos que acceder rápidamente a las redes sociales y a meternos de lleno en lo que es la tecnología, ¿sí? Bueno, gracias al tema de las denuncias que se hacen, logramos un montón de detenciones, ¿sí? El grooming se da mucho más de lo que a nosotros nos gustaría como fuerza de seguridad, y se da a todo nivel, ¿sí? Si bien es cierto que no hace mucho hubo un caso muy resonante del médico del Garrahan, el pediatra del Garrahan, fíjense acá hay recortes de algunos diarios, y se da en todo el país, ¿sí? Profesores, maestros, ¿sí? Abuelos, tíos, está en todos los ambientes, pero la característica siempre es la misma, esas etapas donde empieza a ganarse la confianza y a dominar la intención del menor. Y el menor asustado a veces no sabe a quién recurrir, ¿sí? Muchos sienten que tienen culpa, que es por culpa de ellos lo que sucedió. Nosotros hablamos mucho de esto en las escuelas y les explicamos a los chicos que no es la culpa de ellos que no se hayan subido una foto, hayan mandado un video, ¿sí? Entendamos de que los chicos hoy, para relacionarse, se relacionan de esa forma. Nosotros cuando éramos jóvenes, o más jóvenes, para conocer a nuestra pareja, ¿no? Íbamos a bailar, al cine, tomábamos un helado, y la última forma que nos llegábamos a conocer era desnudos. Hoy esto cambió, y los chicos, antes de ir a compartir un helado, se van a conocer desnudos. Después podemos discutir si está bien o está mal, pero es en la forma que se relacionan. Y si vos no tenés el pack, que el pack es enviar o tener un archivo con fotos y videos eróticas, por ponerle un título, si no tenés un pack te discriminan porque sos feo, ¿sí? Entonces, llega la foto de la otra persona, abusan un poquito del conocimiento que tienen como personas mayores haciéndose pasar por menores, dominan la situación. Y del otro lado, como recibí la foto primero que me mandó el otro o la otra, y yo creo que realmente es él, eso como que me habilita y me da un grado de veracidad, y yo creo que realmente estoy hablando con la persona que me mandó la foto, y realmente no es así. ¿Cómo aseguro el elemento de prueba? ¿Qué debería hacer yo
para que podamos actuar en consecuencia? Bueno, cortar la comunicación con el groomer, ¿sí? Pero cortar la comunicación no es decirle, te descubrí y te voy a denunciar. No, no es eso. Tampoco hacerse pasar por el menor y invitarlo a la esquina de una plaza y cuando llega lo matamos a golpes, porque eso lo que genera es mayores problemas. Lo que yo tengo que hacer es alguna excusa, ¿sí? Que a la edad de los chicos es fácil de inventar. Mirá, me saqué una mala nota en el colegio, me mandé a una macana en casa y mamá me sacó el celular, la tablet, no me puedo comunicar. ¿Sí? Algo que pasa habitualmente. El groomer se va a dedicar a contactar a otras personas porque realmente lo hacen de esa manera. Un groomer suele tener hasta 4 o 5 perfiles. Si es hombre, tiene perfiles de hombre y de mujer, ¿sí? Y llegan a tener hasta más de 2.500 contactos. Y nosotros eso lo denominamos en los allanamientos, y los contactos para nosotros es que por lo menos tuvo una comunicación, ¿sí? un cambio de mensajes con un menor en la última semana. ¿Sí? O sea que imagínense que suelen tener mayores contactos porque con algunos no se comunican. Entonces, cortamos la comunicación y me voy a hacer la denuncia. ¿A dónde? A cualquier comisaría, la más cercana de mi casa. Si voy a la comisaría de mi barrio y no me dan bolilla, me voy a otra. ¿Sí? Puedo hacerlo también en forma telefónica. En Capital Federal, por ejemplo, tenemos un número que es 0800 33 fiscal. ¿Sí? Marco fiscal en el teclado y me voy a estar comunicando. Inicio la denuncia en forma telefónica, después me piden que me den algún lugar para acercarme y ratificar los dichos. Voy a dejar un poquito ya de compartir esto. Voy a acercarme a ratificar los dichos y de esa manera se inicia la investigación. ¿Qué necesitamos nosotros como investigadores? Que nos dejen el dispositivo, tablet, celular, computadora, ¿sí? Nos acerquen el dispositivo y nosotros hacemos una copia forense, que se la llama, y después devolvemos el dispositivo. Obviamente que los pasos de la investigación lo va a marcar la Fiscalía, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos causas de, no sé, más de 10 años, donde tenemos el equipo archivado todavía. No sé para qué, ¿sí? La justicia tampoco, pero entiendan esto. Tenemos una legislación vieja, ¿sí? Un código que, si no me equivoco, debe rondar del siglo XVIII o XIX, y estamos hablando de delitos del siglo XXI. Entonces, muchas de las autoridades judiciales y policiales, ¿sí? No sabemos qué hay que hacer con todo esto. Es algo que recién estamos aprendiendo. Secuestramos un equipo y no sabemos para qué. Pedimos el número de email de un teléfono y no sabemos para qué. Pedimos la apertura de antenas de un teléfono y tampoco entendemos muy bien para qué. Pero como alguien lo hizo, hacemos todo lo mismo. ¿Sí? Entonces, va a depender mucho el llegar al buen destino de la investigación, que el investigador, quien lleve la causa, tenga algún grado de conocimiento también. ¿Sí? Entonces, llevo el dispositivo, hacemos la copia forense de la información, deberíamos devolver el dispositivo, y lo que hay que hacer previo a eso es no borrar nada, ¿sí? O sea, no borro nada, no elimino nada. Si bien es cierto que tenemos dispositivos que copian toda la información que está en una terminal, ¿sí? Se va a complicar un poquito más, pero se va a conseguir la información. Pero la idea es no borrar nada, ¿sí? Y cuando hago la denuncia, contar todo. La foto que no tendría que haberme sacado, el video que ahora me da vergüenza, no importa. La idea no es juzgarlo, ¿sí? Entendamos de que es una víctima. Alguien se hizo pasar por el nene o la nena y realmente no lo era, ¿sí? Pero esto tenemos que entenderlo todos, no solamente los chicos, sino más que nada los adultos. Tipo, el chico no sabe a dónde recurrir. Y si nosotros además le decimos, eso te pasa por lo que hiciste, chao, se va a cerrar y no vamos a poder conseguir nada. Entonces, acompañarlo en todo, entender de que alguien lo engañó, que alguien lo estafó, que es una víctima, y hacer la denuncia. No borrar nada, entregar el dispositivo, ¿sí? Y de esa manera se inicia la investigación. A ver si me olvido algo más. No, en principio nada más. Si quieren, empezamos con el tema de las preguntas y respuestas. Juan, ¿te parece?
Sí, yo lo que quería contar en este tema es lo siguiente. Hay dos estadios en el tema de las denuncias. Uno puede ir a hacer una denuncia a la fiscalía, en este caso, o a la comisaría, pero hay situaciones en las cuales nosotros, las recomendaciones que vos diste es, si bien son cuestiones que son, digamos, del sentido común, ayudan. ¿Para qué? Para cuando el que hace la denuncia somos nosotros, cuando nos vienen a consultar al estudio. Alguien al estudio nos viene a consultar, a ver qué fue lo que nos pasó y qué es lo que podemos hacer o que tenemos sospecha. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que seguir las recomendaciones para hablar con el menor que ha sido víctima de este delito, para que nos puedan munir de toda la prueba, y toda la prueba necesaria. Cuanto más prueba tengamos nosotros, cuanto más elementos de prueba tengamos para aportarlo en la causa, cuando tengamos que hacer una denuncia nosotros como abogados, eso va a correr la suerte de nuestra presentación. Porque yo como abogado defensor, en el caso que tuviera que defender a alguien acusado de eso, bueno, va a haber un montón de elementos que, como bien decía Fernando, van a faltar en el tipo, penal, van a faltar un montón de figuras, y me van a dar los elementos para que yo pueda ejercer una defensa, decir, bueno, ¿cómo me pueden acreditar esto? ¿Cómo me pueden acreditar que fui yo? O sea, toda una serie de elementos que no viene al caso. Pero lo que estabas hablando vos está bueno como para que nosotros, cuando nos vienen a consultar el estudio, podamos transmitirle a nuestro cliente, a esa madre o a ese padre, para ver de qué manera pueden llegar al hijo, para que nos puedan dar toda aquella información necesaria para que tenga buena suerte en la demanda. Si no, va a quedar hoy con todos los elementos que tenemos técnicos para poder borrar datos, para poder borrar las famosas huellas digitales en la medida que se pueda. Eso va a ayudar a que nosotros, toda la prueba que podamos conseguir, como decías bien vos, fotos, relaciones, charlas, hablarle, no hostigarlo, que son cuestiones que en la fiscalía, ni en la comisaría, ni en ningún lugar van a actuar con esa práctica, porque no tenemos. Y hay otra realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta también. Es una realidad que pasa con los delitos complejos, con los delitos que tienen que ver con temas financieros, y en este caso lo mismo. No hay una estructura dentro de la fiscalía que tengan equipos o cuestiones sofisticadas para poder llegar de una manera inmediata al esclarecimiento de esos delitos. Entonces, en la medida que nosotros podamos aportar la mayor cantidad de datos, la mayor cantidad de elementos, y no pedir, como bien decía Sergio recién, le pido una batería de pruebas al fiscal, porque yo me puedo presentar, la puedo presentar el fiscal per se, pero también me puedo presentar yo como particular damnificado. Entonces, como particular damnificado, no es que tengo que hacer un escrito de 50 hojas, tengo que pedirle 4 o 5 cosas concretas, y a eso tengo que apuntar para poder darles herramientas al fiscal, y que eso es un poco el punto. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, no hay ni dentro de las fiscalías, ni en ningún departamento la sofisticación técnica. Como decimos siempre, el narcotraficante va a tener mejores armas que la policía. Y en este caso, aquellos que se dedican a este tipo de delitos, capaz que tienen mejores elementos técnicos para poder bloquear cualquier tipo de investigación. Pero bueno, no hablo más. Abrimos el debate. Alejandra, Amarillo, bien, que está por ahí. Acá estoy. No, muy cierta la intervención tuya, Juan, y en realidad me parece que también sirve como disparador muy interesante para generar el debate. Si bien este sistema nuevo que tenemos de contactarnos, de vernos, nos complica un poco la idea de esta nueva jornada, contando con Sergio, por supuesto que lo tenemos ahí firme, y se merece un aplauso porque está... Vamos a entrar un poquito a las preguntas que estuvieron haciendo por el chat, sin perjuicio de que cualquiera, manejando el orden que podamos manejar a través de este medio, podamos ir con un intercambio. Yo voy a abrir el debate con una pregunta que hizo por ahí mi amigo Andrés Viviano Hidalgo. A ver, Fernando, es un tema que tocaste vos relacionado con la figura penal. La pregunta sería, respecto de la autorización del mayor con relación al menor de edad y el uso del medio
tecnológico. ¿Qué opinas sobre la participación penal pasiva? Adelanto que tengo opinión formada, pero te cedo la palabra a vos, Fernando, e insisto, quien preguntó, que anda dando vueltas por ahí, también puede hacer algún tipo de agregado. Me imagino que la cuestión viene por si esa colaboración del sujeto pasivo excluye la penalidad y se convierte en una figura típica. Creo que viene por ahí la pregunta. Entiendo que la norma tal cual está no distingue de cómo el menor accede al sistema o a la pantalla o al grupo o a la aplicación. Pone más acento en el sujeto activo y en la intencionalidad del sujeto activo. Y por eso también, ojo, también la interpretación y el análisis tiene que venir de la mano de si estamos hablando de un menor de 13 y de 13 a 16, que es lo que, digamos, centra esta discusión. Porque el artículo dice contactare, pero no distingue de quién tiene que venir el primer contacto. Y en esto creo que no fui claro respecto del engaño y el embaucamiento. Difícil es poder engañar a un chico de 15 años que sabe a quién contacta, que sabe a quién le manda un mensaje, y después que esa persona sea acusada de grooming. Cuando digo persona estoy hablando de un mayor menor también, un chico de 17 años como sujeto activo. Pero yendo a la pregunta puntual de Andrés, creo que independientemente de cómo el menor acceda al sistema, el acento está puesto en la intencionalidad del sujeto activo de tener un contacto con el menor y cometer algunos de los delitos del título tercero. Punto. Bien, bien. Otra pregunta que está relacionada con el igual, análisis. ojo, es lo que yo creo, independientemente de que puede haber alguien en la sala que piense cualquier otra cosa, incluso Andrés puede pensar totalmente distinto. Por eso, Andrés me pidió la palabra, entonces, a ver qué quiere decir, por favor. Perdón, exactamente, Fernando, con lo que vos estás diciendo, le vamos a ceder la intervención a Andrés Viviano Hidalgo, que tiene que estar por ahí. Hola, Andrés. Hola a todos. Bueno, Hola, muchas gracias Andrés. por la intervención. Estábamos hablando de vos, así que todo tuyo. Estoy escuchando. No, más allá de que también yo tengo mi criterio dado sobre, como dice Fernando, en realidad las figuras siempre se basan sobre el autor y la penalización sobre el autor. Pero en este caso es una figura que, más allá que yo tengo mi criterio que no es necesaria dentro de nuestro código, porque tendríamos figuras mejor penadas y mejor preparadas para sancionar una lesividad de un bien jurídico tutelado, no esta en sí mismo, que es la nueva tendencia de la punición o la generar tipos penales a partir de situaciones riesgosas o de búsqueda de titulares. Yo justamente estaba viendo lo que presentó Sergio Ibarra, que está espectacular. Fíjense, todos los titulares tienen una característica, siempre van acompañados de un concurso con otra figura penal. Es decir, que ni siquiera los que aplican el grooming tienen confianza en la propia figura que crean o que están aplicando. Siempre aplican sobre otra figura para sustentar la sanción. Más allá de eso, sí, más que se analiza la cuestión de una autoría a partir de la acción de unas medidas preparatorias que hasta podrían no tener una exteriorización concreta o no podrían llegar a ser una figura de peligro concreto, también se está haciendo una figura que en la escala penal es absolutamente perjudicial para perseguir actos preparatorios de una tentativa punible de delitos más graves. Es más, y por especialización, deberíamos aplicar esta figura de grooming, o cualquier defensor en cualquier aplicación diría, tengo una figura específica y, a diferencia de otros tipos penales, esta en ningún momento especifica que se puede utilizar otra figura penal si hubiera penas más graves. Entonces, es una figura que yo sigo sosteniendo que no me hace feliz. Sí, perdón, sí. El tema es que lo que hablamos el otro día es que para la mayoría de la jurisprudencia esta figura admite el concurso real. Entonces, cuando la persona contacte al menor, suena terrible, pero bueno, contacte al menor, con ese fin va a cometer el delito de grooming y el delito especial que a la posteriori realice, o sea, abuso sexual en concurso real con grooming, violación en concurso real con grooming.
abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con grooming. Lo que sí es cierto, y ahí coincido con Andrés, que todos los fallos que leí se basan, como dice él, y en esto le doy la derecha, en actividades posteriores de actividad material o realización de actos materiales tendientes a procurar ese contacto para poder probar precisamente esa intención que está en el artículo, sin que esos actos preparatorios sean constitutivos del tipo penal. O sea, es como que tenemos que probar el tipo penal español para probar el tipo penal argentino. Pero discúlpame, era un poco lo que hablamos recién, desde el punto de vista de la prueba. A nosotros como abogados defensores, al no estar tipificado, como de cierta manera nos hace más cómoda la vida. Por eso, aquellos abogados que vayan a iniciar algún tipo de acción, como particular damnificado, como querellante, tenés que munirte de toda aquella figura que de alguna manera, o sea, porque solo capaz que con la figura, como decís vos, te va a faltar una serie del tipo, pero va a ir concatenada con otra serie de delitos, pornografía, trata, o lo que fuere, ¿no? O algún otro tipo de delito de esa característica, que es un poco lo que estamos diciendo así. La figura aparentemente no es autosuficiente, ¿eso es lo que quieren decir? Perdón, sumo a lo que estaba diciendo Fernando y a la intervención de Juan. A ver, nosotros tenemos tipificada esta figura de grooming y estábamos hablando recién de la concursalidad que se da con otros tipos de delitos, específicamente los que estarían viendo el devenir de los hechos y la conducta desarrollada previstos dentro del capítulo de delitos contra la integridad sexual. Ahora, a mí me parece que el grooming presenta características de una figura subsidiaria donde podríamos estar entrando en una concursalidad aparente, subsumiendo el delito de grooming dentro de un delito consumado. ¿Sería factible? ¿Sería factible? Lo dejo y lo tiro como disparador porque no tengo posición tomada. Escuchémoslo a Andrés, que estaba en el uso de la palabra. Andrés. Termino con esto, así no molesto más, pero la cuestión es que estamos siempre discutiendo, y la jurisprudencia también lo marca, nos están siempre tomando el grooming como una figura que no le tienen confianza, no la llegan a concretar, y terminan poniéndola para decir, existe para algo, pero en realidad terminan aplicando otra figura, u otra pena más grave, de otro delito. Entonces, terminamos inventando una figura que es discutible el origen, que sería buenísimo que sea una figura independiente, con su peso correspondiente, pues si no, ¿para qué agregamos figuras para generar títulos de diario? Tenemos delito para los títulos de los diarios para que María Rosa te contenta que ahora Argentina tiene grooming, no para que sirva penalmente para algo. Muchas gracias. Andrés acaba de responder la pregunta que yo tiré para seguir generando el debate. Otra situación que a mí me queda dando vueltas es la admisión de la tentativa en este tipo de delitos. La realidad... Perdón, Perdón, ya antes que sigas me adelanto a eso. Dale. El 131 dice, el que tuviese contacto. Contacto no es mandarle un mensaje que no lo reciba. El menor tiene que recibir el mensaje independientemente de que lo conteste o no. Si el groomer le manda un mensaje, la madre lo ve, lo lee y lo borra, no hay grooming. No admite la tentativa porque es un delito de peligro. ¿Y el contacto consentido? ¿Qué hacemos con el contacto consentido? Lo que pasa que ahí tenemos un tema con la figura. Volvemos siempre al tema del consentimiento sexual. O sea, sabés, por debajo de los 13, parece... el consentimiento no es discutible. El tema es cuando estamos hablando de un supuesto acoso entre 3 y 16. Ahí está la llave del problema. ¿Y cómo se obtiene ese consentimiento? Bien, a mí me parece que más allá de tratar el tema del consentimiento, tenemos un error
garrafal en la redacción de la norma, en lo que se refiere a este tipo de delitos, porque ha dejado de lado, en la sistematización de este artículo, la determinación de las edades, porque hubiese sido conveniente una distinción en cuanto a las edades para respetar la sistematicidad y la coherencia respecto de los otros delitos contra la integridad sexual. Menores de 13 años, mayores de 13 hasta 16, de 16 a 18, que no lo tenemos. Ahí es donde está el problema. Por otro lado, en lo que hace al tema de la tentativa, yo tengo mis dudas, diría que es más una convicción que una duda, y para mí no permitiría la tentativa. Para mí no la permitiría sobre la base de, como estaba analizando Fernando, delito de peligro, en este caso para mí, delito de peligro abstracto. No nos olvidemos que estamos ante un delito de mera actividad, de peligro abstracto, como estamos hablando. La tentativa, en principio, para mí no resultaría admisible porque se estaría puniendo la preparación de la preparación. Y eso significa un excesivo avasallamiento o adelantamiento en las barreras punitivas, y en realidad se estaría provocando una indebida limitación, y acá me voy a meter en otro tema que conversamos cuando preparamos esto con Fernando, que es la indebida limitación del derecho de los menores mayores de 13 años a mantener relaciones libremente. No sé si la exposición fue clara, fue una afirmación con tono de interrogación también. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna acotación al margen de las preguntas que haya mandado? ¿Alguien quiere hablar, quiere tener algún tipo de planteo? Y si no, pasamos a contestar alguna pregunta. Tengo preguntas, Juan. Dale. Dale. En la omisión de la incorporación de esta figura en el Código Penal, intentándose cumplir con los pactos internacionales, tendrían, es una afirmación, pero en realidad también es una pregunta, la incorporación de esta figura en la legislación habilitaría a actuar sobre la base de que estaríamos hablando de un delito fronterizo. La pregunta no me resulta clara. A ver si la doctora Andrea Ciruli está por ahí y puede reformularla, por favor. Bueno, ¿tenés otra? ¿Tenés otra pregunta? Vamos. Quiero mientras que Sergio... Ahí está la doctora, perdón. Doctora. El micrófono. Está silenciado todavía. Ahí está el anfitrión, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, el tema es una afirmación, porque es un tema que yo conozco y manejo profesionalmente. La adecuación, lamentablemente, el tipo penal está redactado de esa forma, porque la incorporación fue en base a una vez que la Argentina suscribió el Tratado de Budapest y lo aplicó, lo reglamentó, en cumplimiento del 75 inciso 22, lo tuvo que aplicar con una redacción que fuese según los parámetros internacionales, porque si no, como es un delito transfronterizo, en la mayor parte de temas son redes que se dedican a esto, no es solamente el que está cerca y ve a una chica y la va siguiendo y va, sino que son redes internacionales de trata que se dedican a esto, tienen centros inclusive,
como si fueran call centers que se dedican a esto, hubo que utilizar la nomenclatura internacional de la figura penal a los efectos de poder pedir órdenes internacionales a Interpol, que nosotros tenemos en la ciudad hay una fiscalía y a nivel federal hay otra que se dedica a estos temas, y tienen gente especializada que están constantemente haciendo seguimiento de las redes para esto. Y justamente si no tuviésemos la adecuación a la figura internacional, no se podrían pedir los exhortos inmediatos, y no se podrían hacer los allanamientos, como por ejemplo las redes de pedófilos o de groomers, que se hacen, por ejemplo, que se descubrieron en Europa del Norte, en la zona nórdica, y se hizo casi en simultáneo, mientras aquí se estaban siguiendo, manteniendo las conversaciones, porque la policía misma le sigue las conversaciones cuando se hacen las denuncias, y por eso le piden a los padres que no se hagan pasar por los chicos, porque lo hace la misma policía, y realmente pueden hacer allanamientos simultáneos en el mismo momento que los emails están prendidos. Así que no es un tema de adecuarlo de otra forma, sino que hay que seguir lamentablemente la nomenclatura internacional, si no, no se puede actuar en simultáneo, nada más que eso. Perdón, ¿y cuál es la nomenclatura internacional? Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema penal que el tipo penal nuestro está compuesto por 3 elementos. No, pero ¿sí? La descripción del hecho, ellos no, internacionalmente para este delito, que es un delito que hay que salir rápido, ¿sí? No tienen la misma estructura en defensa del imputado, no tienen la misma estructura en defensa del imputado, sino que lo primordial es la defensa del menor. Bien, entonces, lamentablemente, aunque uno desde el punto de vista estructural no lo comparta por la formación que tenemos nosotros del derecho europeo más cerrado, esto se hizo en base al derecho anglosajón, que ellos tienen, el menor es el que hay que defender, ok, ¿cuál es la forma más rápida? Después discutilo. Pero la forma que se encontró fue esta. Nosotros le encontramos falencias, pero no había otra forma de aplicarlo. Yo como en el ejercicio profesional puedo pensar, desde el punto de vista del ejercicio profesional, puedo pensar de una forma. Desde el punto de vista de la aplicación, tengo que pensar en la aplicación. Más de ahí no puedo explayarme. La pregunta es, ¿cuál es? Usted, doctora, nos habla de que el tipo penal se adecua a las indicaciones internacionales. Bueno, ¿cuáles fueron las indicaciones? Por lo que puedo ver en el protocolo, en el tratado de Lanzarote, establece específicamente cómo tiene que ser la conducta, librado a cada Estado internacional, el techo por el cual no se puede tener relaciones sexuales con niños, librándose ese techo de consentimiento a cada uno de los países. Usted dice que nuestro código... Pero el grooming... Perdón que lo interrumpa, le pido disculpas. No, siga. ¿Hay que calificar el grooming? ¿Que hay que tipificarlo? ¿O que hay que penarlo? Yo estoy de acuerdo con que hay que penarlo. Ahora, el cómo es una cuestión totalmente distinta. Nadie discute, por lo menos yo, si a diferencia de Hidalgo, obviamente, que hay que penarlo. La diferencia es cómo, como usted dijo, que nuestra tipificación se adecúa a los parámetros internacionales después que Argentina ratificó el Pacto de Budapest de 2001, mi pregunta era, ¿cuáles son esos parámetros? O sea, usted me está haciendo alusión a una norma, a una parte de un tratado, entiendo. Entonces quería saber cuáles eran los parámetros que a nosotros nos obligan a tipificar ese delito de la forma en la que hoy está tipificado. A diferencia de, le digo, yo leí todos los códigos penales desde México hasta acá, y la mayoría, por lo menos en el 80%, establecen que sea adulto, que el grooming sea tipificado siempre por debajo de la edad de consentimiento sexual, y cuando es por encima de la edad de consentimiento sexual, que el consentimiento del menor esté viciado. O sea, cosas que estamos tratando en este momento. Por eso, como usted dice, está así porque se adecúa a una norma internacional. ¿Cuál es la norma y qué es lo que dice? Bueno, a ver, en principio se adecúa más que nada al protocolo de actuación policial y de fiscalía, ¿sí? Está considerado, es lo que nosotros desde nuestra perspectiva de estudio diríamos, no es un delito de resultado. El resultado se da en el momento en que se comunicó, ¿sí? No está pidiendo
o sea, el objeto del groomer es llegar a tener un encuentro sexual. En realidad no está pidiendo, no se está refiriendo a que se concrete ese encuentro sexual o esa actitud sexual, ¿sí? Con lo cual difiere ya en lo que nosotros tenemos como esquema en nuestro Código Penal, porque nosotros tenemos otra estructura, que como vemos es arcaica, es de 1920 y pico, y bueno, y no se reformó, y cuando se va arreglando por parches. Eso es cierto, coincido con lo que dijo el personal policial. Ahora bien, nosotros aquí lo que tenemos es que no estamos acostumbrados. Si usted me pregunta a mí, yo lo consideraría casi un delito de tentativa, porque en realidad sería una tentativa de llegar a un encuentro sexual, si lo estamos hablando desde el punto de vista de nuestros códigos. El problema es que esto está consensuado como un delito de resultado en sí mismo por el solo hecho de comunicarse y engañar al menor. Lo que tienen que probar un defensor es que no hubo engaño, ¿sí? El tema del engaño se presume desde el momento que la persona es mayor de edad. Esa es la diferencia con nuestras leyes. El gran tema es que esto está basado no solamente, o sea, cuando se configuró finalmente el protocolo de actuación de Interpol y de las demás policías internacionales, se usó el concepto anglosajón del resultado que era evitar el daño al niño. Sí, y nosotros copiamos eso sin tener en cuenta que para nosotros no podía ir de esa forma. Y lamentablemente está regulado de esa forma. El protocolo de actuación es para que lo entiendan, es un protocolo donde se definen un montón de términos jurídicos como edad sexual, menor, grooming, para que sean uniformes, para que sea uniforme a nivel internacional. Y entonces cuando aquí en el Congreso trataron, o sea, de que fuera pronto y que sirviera para algo, se fijaron más en los términos del protocolo para que fuera práctico y no en nuestra historia legislativa, ¿sí? O nuestra forma de legislar. Por eso tenemos esas incongruencias que a los abogados que hemos ejercido como defensores nos suena, y después cuando hay que aplicarlo del otro lado del mostrador, me reservo mi opinión, no puedo decir nada. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Perdón, bueno, Andrea, Juan, dos minutos, por favor. Sí. Andrea, muy claro lo que estás preguntando, y yo lo voy a dividir en dos aspectos. Uno que tiene que ver con el aspecto legislativo, y si se quiere con el análisis que estamos haciendo en este momento de lo que es teoría del derecho y la figura penal específica, y otro tiene que ver con la praxis, por llamarle de alguna manera. Vos mencionaste el MCMEC. Creo que ahí vamos a darle la participación a Sergio Ibarra, claro, para que nos explique un poco de qué se trata el MCMEC, a su vez este sistema de protocolos internacionales, Argentina y el exterior, porque sí, después el tema de la figura en sí, Fernando la había analizado a través de la comparación con los distintos sistemas internacionales. Claro. Sergio, no te veo, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, Alejandro, estoy acá. Y así del patrullaje, hablanos. Ok, bueno, ¿qué es el ENCEMEC? ¿Sí? En realidad es una ONG que trabaja con muchas entidades del Estado a nivel internacional, y lo que hace de alguna manera el ENCEMEC es monitorear todo el tráfico que viaja por Internet. Podrán decir que hay algún tipo de avasallamiento a cuestiones privadas, qué sé yo, puede ser, pero bueno, es así como trabaja ENCEMEC. ¿Qué sucede cuando se detiene un groomer, ¿no? Si bien por ahí explicaban que la finalidad es el contacto o el abuso, a veces no es la finalidad real, sino la finalidad en muchos casos es solamente conseguir material. ¿Por qué? O sea, ¿y a qué me refiero con material? Fotos, videos, ¿no? ¿Qué le obliga a hacer a la otra parte, al menor, en ese dominio que tiene el groomer sobre otra persona? ¿Por qué tengo que conseguir materiales inéditos, por poner algún nombre? Todo lo que viaja por Internet, ¿sí?,
se monitorea. Si alguno piensa que nuestras conversaciones se escuchan, se graban, sí, se hace, ¿sí? Ok, después hay que ver para qué se utiliza. Entonces, el ENCEMEC monitorea todo lo que baja con Internet con la finalidad de encontrar archivos, ¿sí?, que estén relacionados con lo que es, voy a corregir también un término, no es pornografía infantil. La gente que hace cine, una de las ramas del cine es la pornografía, ¿sí? Entonces, cuando uno les habla de pornografía infantil, se enoja mucho, ¿sí? Así que no usen ese término. Pero bueno, cuando viaja ese material, ¿no?, por las redes, tienen un tipo de archivo, ¿sí? Imaginen esto, yo hago un allanamiento, secuestro material relacionado con abuso de menores, una causa por grooming, y esa información se la identifica de alguna manera. Se le pone como si fuese un número de prontuario, ¿sí? Se llama hash, código hash. Entonces, ese archivo quedó identificado y yo sé que ese archivo, ese número de hash, si lo veo navegando por internet, es un archivo relacionado con esto de abuso sexual o pornografía. Ok. ¿Qué pasa si vieron que, no sé, todos tenemos grupos de WhatsApp y los videos, me llegan un día, me llega un video, a los 5 días me llegó el mismo por otro canal, pero siempre, generalmente, el material que viaja por las redes es más o menos la misma. Entonces, el ENCEMEC monitorea esto. Cuando detecta, en base a estos archivos hash, que un archivo viajó de un lugar al otro, ¿sí?, lo que hacen es informar a la fuerza de seguridad con la que tienen contacto en cada país que hay un archivo que está viajando y que salió de tal país y llegó a tal, ¿sí?, el receptor y el emisor. ¿Qué hacen además? Nos envía toda la información que cuando se la pedimos no nos la dan, ¿sí? O sea, cuando le pedimos por una causa, dirección de IP, quién es el titular, todo eso tarda un montón, se consigue, pero hay que cumplir un montón de pasos y medidas que ellos piden. En este caso, esa información viaja casi instantáneamente con el aviso de que hay un archivo sospechoso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un groomer? Trata de conseguir archivos nuevos que van a poder viajar por internet y que no sean detectados por el ENCEMEC, ¿sí?, o ningún ente similar. Si bien es cierto que el ENCEMEC también trabaja con algunos falsos positivos, por ponerle a un nombre, hay algunos algoritmos que tienen armados, entonces cuando un archivo es sospechoso se lo investiga igual, ¿sí? Pero por eso la finalidad a veces del groomer es solamente conseguir material inédito de manera que pueda moverse, ¿sí?, en los círculos. Entiendan esto, la gente que consume este tipo de material vive como en un submundo, ¿sí? Entonces, es como pertenecer tiene sus privilegios, ¿no?, como decía una vieja publicidad. Entonces, en ese grupo al que yo puedo pertenecer y se mueve en la Internet profunda, no sé si escucharon hablar de la Dark Web y me olvidé la otra parte de la Internet, por la Internet profunda, ¿sí? Ahí es donde se comercializa o donde se trafica toda esta información. Entonces, ¿cómo yo soy parte de ese club en donde me facilitan material para yo poder consumir? Porque en definitiva, lo que hacen es consumir, así como a mí me gusta ver una película de acción, a esta gente le gusta ver una película con ese contenido, ¿sí? O sea, por favor entiendan, no es una forma de pensar, sino es cómo son las cosas, ¿sí? Entonces, para que yo pueda pertenecer a ese club exclusivo, tengo que generar material. Es la única forma, si no, no sé, supongamos, yo para acceder a ese club exclusivo tengo que generar, no sé, 4 GB de videos y fotos inéditas, porque si yo envío algo que ya se publicó, no tiene sentido, no cuenta. Por eso es muy importante el tema del simple contacto, o al menos para nosotros, ¿no?, que el simple contacto ya esté, o se lo considere, o eso despierte las alertas como para investigarlo. Obviamente que después quien maneja la investigación o quien determina hacia dónde hay que ir o no, es la Fiscalía. Pero así es como trabaja el ENCEMEC, 24/7, como estaba por ahí en alguna parte del PowerPoint que nos presentó Fernando, y bueno, y las fuerzas de seguridad
le da mucha importancia a esto, ¿sí? Es cierto que hay fiscalías especializadas y también es cierto que hay otras que no saben qué hacer. Pero bueno, es así como nos manejamos. Sergio, en esta intervención que vos acabas de tener, a mí me vino a la mente, desde el punto de vista de la actividad de ustedes, ¿en qué consistiría, porque es el concepto que extraigo de lo que acabas de decir, el ciberpatrullaje? ¿Es una cuestión preventiva? ¿Y bajo qué modalidades puede llevarse adelante? Bueno, ¿qué es el ciberpatrullaje? Sí, yo cuando lo escuché por primera vez pensé que era un patrullero que volaba, ¿no? Pero no, es sencillo. Son oficiales, ¿sí?, de la policía que lo que hacen todo su horario de servicio, así como está el policía que está en la esquina o patrulla, están frente a una computadora viendo qué hay en las redes sociales, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, pero bueno, lo que hay ahí es información privada. En cierto modo sí, pero lo que se hace es navegar por redes donde el acceso es público, ¿sí? Obviamente, si yo accedo a un perfil, no voy a acceder violando la clave de seguridad, contraseña, no lo puedo hacer porque ahí estaría invalidando todo el procedimiento. Se hace obviamente eso con alguna directiva judicial, así como cuando se interviene un teléfono, ¿no? Que hay una directiva judicial, entonces ahí se le escucha y demás. Lo que hacemos es navegar por redes y que son abiertas, que son públicas, y lo que hacemos es ver qué publica la gente, ¿sí? Y así muchas veces se previenen algunos actos delictivos. Una vez que nosotros tomamos conocimiento de algo que nos llama la atención como investigadores, lo que hacemos es dar intervención a la fiscalía en turno. A veces nos dan bolilla, otras veces archívenlo, no hay nada, ¿sí? Pero esa es la forma en que trabaja así el patrullaje. Hubo alguna polémica hace poquito cuando la gente tomó o empezó a conocer esta palabra, ¿no? No, pero se meten en mi intimidad, o saben dónde estoy, como es la aplicación esta de Cuidarte, ¿no? Que sabe dónde estoy. La verdad es que es así, ¿no? Cualquier aplicación que utilicemos sabe dónde estamos, así como sabe Cuidarte, lo sabe Rappi también, ¿sí? Entonces, pero es la forma. Lo que sí hacemos nosotros es, ante alguna conducta que nos parece que es algún delito, o están avisando que en tal lugar va a pasar tal cosa, porque eso es lo que publican en las redes sociales, se da intervención a la justicia. Imaginen esto como para que lo entendamos fácil. Yo voy caminando por la calle y veo una casa con la puerta abierta. Desde afuera podría mirar hacia adentro. Después vamos a ver si está bien o mal, ¿no? Si soy muy chusma o no. Pero mientras no entre a la casa, no estaría haciendo nada que sea ilegal. Bien, bien. Los abogados nos dedicaremos a plantear nulidades, por supuesto. La doctora Laura Mugel, si está por ahí, pidió la palabra. Sí, le vamos a dar la palabra a ella y después no queremos abusar de la espera que hace como 2 horas, hace que estamos acá. Así que ella, y si después hay alguien más que quiera, y ya vamos cortando el debate porque ya se están yendo, porque hay otras obligaciones y va a ser como 2 horas que estamos acá. Así que le damos a esta colega y después si algún otro más quiere, le digo la palabra y ya vamos cerrando porque se nos está yendo un poquito de tema a la hora. Perfecto, Juan, sí. La tenía ahí a Laura Mugel. Doctora. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, más que nada quería... Yo soy abogada del niño, como varias colegas que participan acá, y con respecto, más allá de la deficiente técnica legislativa que se puede observar y se puede hacer la crítica, yo lo que veo, y coincido con la doctora Cirulli, es que nosotros, a partir de la reforma de 1994, salvamos la discusión de la teoría monista y la teoría dualista, y la Convención de Derechos del Niño, en la cual está el interés superior del niño, que creo que es resorte de este tipo penal, hace flexibilizar los principios penales, ¿sí?
de las que se pueda criticar en este tipo penal, por lo cual, más allá de la técnica legislativa que puede ser criticable, no soy adepta a la inconstitucionalidad, porque acá, en definitiva, lo que se está haciendo es justamente protegiendo el interés superior del niño, y tenemos responsabilidad internacional, porque teníamos que adecuarlo al artículo, teníamos que establecerlo dentro del derecho interno, y el 75, inciso 22, es parte de la Constitución Nacional, entonces todo lo que colisione por el 31, y bueno, tendrá que ser más flexible el derecho, la aplicación del derecho penal, sus principios y la parte procedimental. Tendremos que trabajar para ver en qué manera podemos readecuarlo mejor, pero a nivel constitucional, yo creo, más allá de que pueda ser criticable, yo abogo por la constitucionalidad, más allá de todos los problemas que se han planteado, por el interés superior del niño. Me parece que el doctor Cuellar quería hablar. No, a ver, no estamos discutiendo si hay que penalizar una conducta que pone en juego la integridad sexual de un menor, sino que estamos debatiendo si como está hecho está bien. O sea, entendemos que tiene que haber algún tipo de articulado tendiente a condenar determinadas conductas, pero entendemos que este artículo, tal y como está, es inconstitucional independientemente de que Argentina tenga obligaciones internacionales, nada más. O sea, no hay otra discusión posible. Igual, antes de que termine esta charla, les quería leer algo que creo que es importante que escuchemos, ¿no? Precisamente porque estuvimos tocando temas sensibles como consentimiento sexual de niños, consentimiento sexual viciado, y creo que, digamos, este párrafo de 5 o 6, no voy a robar más de un minuto y medio, dice lo siguiente. Para evitar posibles malos entendidos y zonas grises en la ley, debe quedar claro que la edad de consentimiento sexual definida en la ley significa que realizar actividades sexuales con un niño o niña menor de edad está prohibido bajo todas las circunstancias, y el consentimiento de estos es jurídicamente irrelevante. Un niño o una niña que ha alcanzado esa edad de consentimiento sexual puede participar en la realización de actividades sexuales con su consentimiento. Sin embargo, ningún niño, niña o adolescente debe ser considerado bajo ninguna circunstancia con capacidad para consentir legalmente su propia explotación o abuso. Por eso resulta de gran importancia que los estados tipifiquen todas las formas de explotación y abusos de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años y consideren cualquier presunto consentimiento a su explotación o abuso como nulo y carente de validez. Digamos, en eso estamos todos de acuerdo. Punto. Lo que estamos criticando acá es la mala técnica legislativa que hay cuando se pueden hacer cosas mejores y tuvieron la oportunidad de hacer algo mejor. Porque este artículo, tal y cual está redactado, sufrió un profundo debate y precisamente debatieron y salió de los dos proyectos que había el peor. El proyecto de la Cámara de Diputados diferenciaba entre que el groomer sea adulto, diferenciaba entre mayores de 13 y menores de 13, y también configuraba un delito de peligro concreto al agregar que tenía que haber una actividad material para alcanzar el abuso o la perpetración de un delito de título tercero. Pero después estamos todos los que estamos acá de acuerdo que hay determinadas conductas que nadie va a permitir y que estamos todos en contra. El cómo se haga, creo que ahí está el problema. Bueno, Ale, ¿alguna otra pregunta? Y si no, vamos cerrando. ¿Tenés alguna pregunta más? ¿Algún colega quiere decir algo? ¿Algún colega quiere participar con alguna pregunta? No hay más preguntas por este lado, Andrés. No sé si alguien más tiene algún interrogante o quiere preguntar algo, y vamos cerrando. Bueno, por lo que veo, ya nos vamos terminando. Lo que le queremos decir es que, bueno, queda abierto el chat para si quieren hacer después alguna pregunta, la pueden mandar a académicos del colegio, y vamos a tratar de hacer como hicimos con la jornada anterior, de preparar la información para que la tengan. O sea, todo el material que se habló hoy, si lo quieren de alguna manera tenerlo disponible, lo van a poder tener. Así que va a estar publicado en la página oficial del colegio, como está la otra actividad también que hicimos, está en la página oficial del colegio, está el audio
y está también toda la información. Así que, bueno, yo creo que hemos, en cierta manera, tratado un poco la figura de distintos aspectos, del aspecto legal, del aspecto informático y también del aspecto legislativo, las cosas que se pueden llegar a hacer. Nosotros les decimos, como siempre, que el colegio está abierto para ustedes cuando quieran aportar algo en las distintas comisiones que tiene el colegio. Y sobre lo que le dije hace un rato, o al inicio de esta charla, de que tenemos una comisión específica que es de cuestiones parlamentarias, cualquier modificación que ustedes sugieran desde el punto de vista legislativo, nosotros tenemos los canales y tenemos las posibilidades de presentarlo en las distintas comisiones, ya sea en lo que tenga que ver con el Congreso Nacional o con la provincia de Buenos Aires, si se tratara de alguna cuestión local, como para poder impulsar algún proyecto de ley. Siempre los abogados nos quejamos y criticamos y decimos esto tendría que hacer de una manera o tendría que hacer de otra. El Colegio de Abogados tiene la posibilidad para que nosotros podamos también aportar algún tipo de enriquecimiento, lo que tenga que ver el tratamiento de una ley o de un proyecto, o la modificación de un artículo, están las posibilidades para poderlo hacer. Así que les doy las gracias a todos los que han participado en el día de hoy, a Sergio, a Fernando y a Alejandra, que estuvo con la colaboración con el tema del chat. Y bueno, para despedirnos, creo que le vamos a dar la palabra a Andrés, que no sé qué quieres decir algo, Andrés. Perdón, un solo complemento, Juan, a lo que vos estás diciendo. Por supuesto, darle las gracias a todos los que están acá en esta jornada virtual. Gracias, Juan, por tu agradecimiento. Lo mío no es una colaboración. Hemos formado un pequeño equipo en este momento de aislamiento donde tratamos de hacer lo mejor posible, lo que sirva, lo que nos permita aprender, seguir estudiando